¿Y si te dijera que en un solo día una mujer considerada invisible cambió el rumbo de una ciudad entera frente a quienes siempre intentaron borrarla? Hoy presenciarás el momento exacto en que un documento olvidado, un testamento sellado y una valentía inesperada transformaron un matrimonio y revelaron quién tenía la verdadera dignidad en esa habitación. Prepárate para caminar por el pasillo de una iglesia que ha permanecido en silencio durante décadas, hasta que una voz inesperada encontró la suya. Abróchate el cinturón, porque esta historia no trata sobre privilegios, trata sobre la justicia que brilla a plena luz del día. Si disfrutas de las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde las ves, porque hoy lo vivirás en primera persona. Aquel sábado de verano en Cartagena, todo parecía normal en la iglesia de Santa María de Gracia, al menos a primera vista. Los bancos estaban llenos, las damas se abanicaban, el aroma a incienso se mezclaba con el calor que emanaba de la plaza. Afuera, los marineros se apoyaban en las paredes, curiosos, observando desde la distancia esta sencilla boda que ni siquiera era suya. Clara llegó temprano, mucho antes de la hora señalada, con el vestido más limpio que tenía y las manos aún marcadas por el trabajo matutino en la cocina. Había pasado la noche ajustándose el bajo del vestido y peinándose como le parecía más correcto, para no dar motivos para que nadie murmurara sobre ella. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro se le revolvía el estómago, como si aún saboreara el caldo del almuerzo, temiendo haberse equivocado con la sal de su propia vida. Pensó en su hermana pequeña, la pensión, el presupuesto ajustado y en cómo este matrimonio con Julián era, para ella, más que una fiesta. Era la oportunidad de tener por fin un lugar al que pudiera llamar hogar. Mientras tanto, Rodrigo, desde dentro, se ajustaba discretamente el cuello de la camisa, intentando aparentar simplemente el serio juez que siempre fue, como si aquella fuera una boda más para documentar. Había dormido poco la noche anterior, repasando mentalmente los nombres, cargos y apellidos que estarían presentes ese día. Sabía exactamente qué familias ocupaban qué bancos, qué señoras enviaban notas al párroco quejándose de la mezcla en la nave central. Al ver el libro de dotaciones parroquiales sobre la mesa, junto a los sobres sellados de los benefactores del puerto, sintió ese peso familiar. Todo estaba ya medio decidido antes siquiera de abrir la boca. Rodrigo tenía fama de equilibrado, pero sabía que ese equilibrio a menudo era solo un miedo bien disimulado a interferir en los intereses de los poderosos. Mientras el órgano hacía sus primeros ensayos, vio a Clara al fondo, cerca de la puerta, ajustándose el vestido con un cuidado casi tímido, intentando no ocupar demasiado espacio. En ese momento, sin que nadie lo notara, algo en su interior empezó a inquietarlo de otra manera, como si con solo mirar a esa joven que venía de la cocina y los muelles, su supuesta neutralidad empezara a resquebrajarse por dentro. Justo cuando el órgano empezó a sonar de verdad, anunciando que todo estaba a punto de comenzar, Clara dio 2 pasos hacia la nave, aún con ese aire de quien pide permiso incluso para existir. Pero antes de cruzar el primer pasillo, 2 damas se plantaron frente a ella, casi como guardando una barrera invisible. No la tocaron, pero fue peor. Esa mirada de arriba a abajo, esa media sonrisa seca, esa frase dicha en un tono tan bajo como cortante: una sirvienta ni siquiera entra primero en su propia boda. Clara se quedó paralizada un segundo y el silencio que oyó en su interior fue tan denso como el murmullo que se extendió por las filas. La gente intentaba fingir que no la habían oído, pero todos sí. Y Clara, acostumbrada a tragarse las humillaciones desde niña, sintió que le ardían los ojos incluso antes de que brotaran las lágrimas.
Aferró la libreta que llevaba en el bolsillo del vestido como si fuera un ancla e intentó respirar despacio para no temblar tanto. Aún así, se podía ver que sus manos de repente se enfriaron, como si ese momento pudiera deshacer todo lo que había construido con esfuerzo y dignidad hasta ese momento. Desde un lado del altar, Rodrigo notó el extraño movimiento. No escuchó la frase completa, pero vio cómo detenían a Clara, como si intentara entrar en un espacio que no le pertenecía. Algo en su interior se tensó como no lo había sentido en años, quizá desde antes de ser concejal. Miró al párroco, que parecía incómodo pero inmóvil, y eso solo amplificó la sensación de que todos esperaban que él, Rodrigo, mantuviera las costumbres, el orden, la etiqueta, esa corrección social que enmascaraba tanta injusticia. Fue en ese preciso instante que el notario entró corriendo por un lado, sosteniendo un sobre con el sello aún fresco. Su llegada cortó la atmósfera como una ráfaga de viento inesperada. Rodrigo se irguió, sintiendo en el fondo de su pecho que algo estaba a punto de descontrolarse y que tal vez tendría que elegir, allí, delante de todos, entre seguir siendo el hombre que nunca se entrometía en nada o hacer por fin algo que justificara el peso de su cargo. Cuando el notario finalmente llegó a la mesa del párroco, el ruido dentro de la iglesia cambió de tono. Ya no era el murmullo perezoso de una boda de verano, era una tensión vivaz, como si todos presentieran que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Colocó el sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial, pero sus manos temblaban lo suficiente como para que Rodrigo lo notara. El párroco frunció el ceño, como si dudara entre abrir el sobre o fingir que no existía, pero el notario, aún sin aliento, pidió la palabra. Informó que había llegado a la parroquia un testamento hológrafo recién confirmado, dejado por doña Beatriz Aldama, la antigua propietaria de la pensión donde trabajaba Clara. A su alrededor, la gente comenzó a susurrar con esa prisa maliciosa de quienes aman ver algo nuevo, incluso cuando huele a problemas. Clara, que permanecía de pie cerca de la puerta, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si su nombre hubiera sido arrastrado al centro de un círculo del que nunca había formado parte. Rodrigo, por su parte, de pronto se puso alerta. Conocía bien el apellido Aldama y sabía cuánto peso tenía dentro de la ciudad cualquier documento firmado por esa familia. El notario explicó que, según las instrucciones de doña Beatriz, el documento debía leerse precisamente en la primera boda que se celebrara después de su muerte. Esa fue precisamente. La noticia cayó como una tonelada de ladrillos. Las damas que habían vetado a Clara se removieron inquietas, como si perdieran el equilibrio por un instante. Rodrigo se acercó instintivamente a la mesa, no porque le impidieran quedarse donde estaba, sino porque algo en su interior insistía en ver de cerca ese sobre que parecía más grande por dentro que por fuera. Clara, aún sin comprender del todo su significado, sentía que su propio cuerpo la impulsaba a quedarse quieta, como si cualquier movimiento pudiera alterar el curso de los acontecimientos. Y Julián, afuera en el cementerio, todavía ajustándose el chaleco e intentando controlar la ansiedad, no tenía ni idea de que la boda que había imaginado sencilla estaba a punto de convertirse en el centro de atención de todos, no por él, sino por ella. En ese momento, incluso antes de que el sello se rompiera, Rodrigo ya sabía que nada saldría como estaba planeado. Y una parte de él, una parte que siempre había intentado silenciar, comenzó a preguntarse qué pasaría si no permanecía neutral esta vez. Cuando finalmente se rompió el sello, el sonido fue tan discreto que casi se perdió dentro de la iglesia. Pero a Clara le pareció lo suficientemente fuerte como para resonar en su pecho. El notario abrió el documento con exagerado cuidado,
como quien lleva algo que podría desmoronarse en sus manos. Las primeras palabras que leyó la hicieron contener la respiración. Doña Beatriz mencionó a la joven Clara Morales, describiendo la comida que preparó como la primera que la hizo sentir tratada como un ser humano en muchos años. Clara se quedó completamente inmóvil, con la sensación de que alguien acababa de descorrer una cortina interior que ni siquiera sabía que existía. Recordó de inmediato las veces en que doña Beatriz aparecía en la cocina de madrugada, todavía con su túnica torcida, pidiendo un simple caldo para calentar el corazón, como decía ella. En ese momento, Clara nunca pensó que significara tanto, solo pensó que su empleadora se sentía sola. Pero oír su propio nombre en un testamento, delante de tanta gente que la consideraba demasiado pequeña para ocupar un lugar destacado, le temblaban tanto las piernas que tuvo que agarrarse al lateral de la puerta para no caerse. Rodrigo, por su parte, escuchaba esa parte del testamento como si alguien le hubiera puesto un espejo delante. Era imposible ignorar la sinceridad del texto, la forma en que doña Beatriz reconocía el trabajo de Clara, un trabajo silencioso y constante, nunca valorado por quienes ahora se empeñaban en cerrarle la puerta de la iglesia. El notario continuó leyendo y la mayor revelación llegó poco después. Doña Beatriz había dejado la pensión y toda la cocina a Clara, nombrándola señora administradora de Fogão e Mesa, con derecho a una dote inicial. Un murmullo recorrió la nave como un viento incontrolable. Rodrigo sintió la mirada de varias patronas posarse sobre él, esperando su reacción, esperando que, como siempre, siguiera el protocolo, ignorara el impacto de esas palabras y dejara que todo siguiera su curso. Pero por primera vez en mucho tiempo no pudo escudarse en su posición. Miró a Clara, quien permaneció allí, serena a pesar de estar visiblemente conmocionada, y comprendió que gran parte de su vida cambiaría si él tuviera el coraje de hacer lo necesario. En ese momento, incluso antes de cualquier confrontación, Rodrigo supo que si cruzaba esa línea, no habría vuelta atrás, ni política ni personal. El notario continuó leyendo, pero la iglesia parecía cada vez más pequeña, como si todo se estrechara alrededor de Clara. La revelación final del documento cayó como un rayo. Doña Beatriz ordenó que el nombre de Clara se leyera en presencia del pueblo, reconociendo públicamente su cargo como un honor de la casa. Era el tipo de frase que nadie estaba dispuesto a oír esa mañana, y mucho menos a pronunciar allí, frente a las mismas personas que minutos antes le habían negado la entrada por el pasillo central. Clara sintió que se le enrojecía el rostro, pero no de vergüenza. Era una mezcla de incredulidad y una especie de orgullo que nunca se había permitido sentir. Por un instante, recordó a su madre, quien solía susurrar que trabajar bien da nombre. Eso siempre había sonado a consuelo de pobres, pero ahora, al ser leído allí, ante ese mar de figuras importantes, pareció cobrar verdadera importancia, pero junto con el asombro llegó el miedo. Clara no sabía si esto serviría para ayudarla o para humillarla aún más. La sensación de estar en el centro de algo que no había pedido la mareaba, y el aire dentro de la iglesia parecía más cálido que antes. Rodrigo se dio cuenta del impacto que la lectura estaba teniendo, no solo en Clara, sino en todos los que la rodeaban. Vio a las damas del coro susurrando apresuradamente, visiblemente incómodas, con la idea de que una sirvienta viera su nombre proclamado en voz alta como honor de la casa. Y también vio al párroco, dividido entre mantener la neutralidad o respetar la voluntad expresada en el testamento, un testamento que, por ley, tenía un peso innegable. Rodrigo sintió una opresión casi física en el pecho, una mezcla de indignación al ver injusticias repetidas durante tantos años y vergüenza por haber formado parte de esa pasividad social.
Sabía que si no tomaba una decisión en ese momento, alguien intentaría manipular el documento, desacreditar al notario o posponer la lectura hasta que perdiera el impacto, y por eso finalmente se movió. Dio unos pasos hacia la mesa, le pidió a Clara que se quedara a su lado y miró directamente al notario con un gesto firme, casi instintivo, como diciendo sin palabras: continúe, su deseo se cumplirá. Y en ese simple gesto, Rodrigo se dio cuenta de que había cruzado un límite interno que había evitado durante años. El movimiento de Rodrigo fue sutil, pero suficiente para cambiar por completo la atmósfera dentro de la iglesia. En cuanto le pidió a Clara que se quedara allí, cerca de la mesa, una evidente incomodidad se extendió por las primeras filas. Era como si algunos creyeran que ese simple gesto ya era una violación del orden social. Clara, aún temblando, se acercó lentamente, sin saber si debía agachar la cabeza, mirar al suelo o fingir que era normal. Pero al darse cuenta de que sus manos estaban demasiado visibles, demasiado sudorosas, intentó secárselas discretamente en la tela de su vestido. Cada paso que daba parecía delatar quién era y de dónde venía. Las cocinas oscuras, las ollas de hierro, los turnos que comenzaban antes del amanecer. Aún así, su presencia allí, junto al libro de dotaciones y la mesa del párroco, imponía un silencio que nadie esperaba. Rodrigo lo sintió. También sintió una incomodidad en su propio cuerpo. No de miedo, sino de darse cuenta de que estaba realizando una acción que hasta ese día habría evitado. Pudo oír algunos susurros que lo llamaban teatralidad, pero, por primera vez, esos comentarios no tuvieron efecto en él. El notario, animado por la firmeza de Rodrigo, reanudó la lectura con más confianza. Era evidente que él también sentía el peso del momento, como si se le presentara una oportunidad excepcional de hacer lo correcto sin tener que disculparse después. Pero apenas había leído unas líneas cuando apareció el primer obstáculo. Uno de los sobrinos colaterales de doña Beatriz le ofreció un papel y exigió que se considerara una adenda al testamento. El murmullo volvió a crecer, esta vez con un tono de expectativa casi cruel. Muchos esperaban que el documento le quitara la pensión a Clara y lo encaminara todo. El párroco se sintió visiblemente aliviado por un instante, como si esa intervención pudiera evitar un escándalo. Clara no comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo, pero sintió la fría mirada del sobrino posarse sobre ella como si examinara un objeto que no debería estar expuesto. Rodrigo pidió el papel, aún conteniendo su irritación, y solo tardó unos segundos en sostenerlo para darse cuenta de que algo no cuadraba. El papel parecía más nuevo de lo debido, la caligrafía no era la misma y el sello era dudoso. En ese momento, Rodrigo tuvo la certeza de que si no tomaba las riendas de la situación, ese matrimonio se vería destrozado por intereses que nada tenían que ver con Clara ni con el respeto que ella merecía. El sobrino de doña Beatriz insistió en que el párroco validara la supuesta enmienda, pero su postura delataba una impaciencia ansiosa, como quien intenta apoderarse de algo antes de que el resto de la sala se diera cuenta del truco. Rodrigo observaba cada detalle, las manos nerviosas, el sudor cerca de las patillas, la mirada que se desviaba constantemente hacia las damas del coro, como esperando un aplauso silencioso por poner las cosas en su lugar. El párroco, presionado por un miedo casi automático a contradecir a familias influyentes, empezó a inclinarse por aceptar el documento. Pero Rodrigo lo interrumpió con un gesto firme, sin alzar la voz. Simplemente pidió que el documento se analizara con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier otro testamento. El ambiente en la iglesia se volvió tan tenso que incluso los niños dejaron de balbucear. Clara, a pocos pasos de la mesa, sentía que el corazón se le aceleraba a cada segundo.
No entendía de leyes, pero sabía cuando algo era sospechoso, y ese papel olía a trampa. Mientras intentaba descifrar la expresión de Rodrigo, una sensación confusa la invadió, miedo y alivio a la vez, como si, por primera vez, alguien estuviera dispuesto a defenderla sin que ella tuviera que pedírselo. Las cartas antiguas de doña Beatriz, archivadas en la parroquia, y que el notario mostrara la filigrana del papel, el sello seco y la firma original. Toda la iglesia observaba el movimiento con esa curiosidad que solo aparece cuando alguien importante está a punto de perder o ganar poder. El sobrino, al darse cuenta de que la situación empezaba a inclinarse en su contra, intentó apresurar las explicaciones, pero nada parecía convincente. La diferencia de edad del papel era evidente, la caligrafía no coincidía y el sello parecía una imitación mal hecha. El notario fue directo. Esa enmienda no era válida. Un suspiro colectivo recorrió la nave, pero no de alivio. Fue más bien un suspiro de enojo de las damas que esperaban ver a Clara regresar a su posición habitual. Rodrigo notó estas miradas. También vio a Julián de pie en el cementerio, mirando por la puerta entreabierta, dándose cuenta de que algo grave estaba sucediendo y que, de alguna manera, su prometida estaba en el centro de todo. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que estaba haciendo exactamente lo que debería haber hecho tantas otras veces: evitar que la ley se convirtiera en un arma en manos de quienes ya tenían demasiado poder. Nada sería sencillo a partir de entonces, pero ya había elegido un bando antes incluso de admitirlo. En cuanto se declaró inválida la enmienda, el ambiente en la iglesia cambió notablemente, casi palpablemente. Ya no era solo tensión, sino resistencia. Las damas del coro comenzaron a susurrar con una intensidad que delataba irritación y miedo. Muchas de ellas habían contribuido a las renovaciones de la iglesia, pagado velas especiales en 1260, las ceremonias y dado regalos a los sacerdotes en Navidad. Estaban acostumbradas a decidir en silencio quién merecía ocupar cada banco, qué familia podía acercarse al altar, quién entraba por la nave central y quién debía usar la puerta lateral. Ver a Rodrigo confrontar ese documento falso delante de todos fue, para ellas, como presenciar cómo un pequeño desorden se resquebrajaba en lo que creían una estructura eterna. El párroco, visiblemente incómodo, intentó mantener una postura neutral, pero era evidente que se debatía entre su obligación moral y el miedo a perder un apoyo importante. Clara, observando todo con atención, presentía que allí se agitaba algo más grande que ella misma. De repente, su presencia dejó de ser la de una humilde novia y se convirtió en la de alguien que, sin preguntar, exponía la fragilidad de las convenciones que siempre la habían mantenido en lo más bajo de la jerarquía. Rodrigo, al percatarse de que el ambiente estaba a punto de estallar de murmullos y presiones externas, pidió que se abriera el libro de dotaciones parroquiales allí mismo, delante de todos. Su voz sonaba firme, pero no agresiva. Era el tono de quien sabe que si cede un ápice, todo el sistema se tragará el suceso y lo convertirá todo en chismes convenientes. Cuando el libro estuvo sobre la mesa, el notario lo hojeó lentamente hasta encontrar la página que contenía la donación previa dejada por la propia doña Beatriz para el primer matrimonio, en la casa que demuestre verdadero servicio. Esa frase leída en voz alta resonó por la nave como un veredicto. Rodrigo sintió un calor en la garganta, no de nerviosismo, sino de confirmación. Tenía razón. Y no había nada que las damas, el sobrino o el párroco pudieran hacer contra un registro oficial con décadas de legitimidad. Clara, al oír la expresión verdadero servicio, casi se derrumbó por dentro. Había pasado toda su vida trabajando en silencio, recibiendo poco sueldo, siendo ignorada por muchos. Y ahora, una
Frase escrita por alguien que realmente la había visto, se leía en voz alta a toda la ciudad. Rodrigo la miró en ese momento y algo se cruzó en sus miradas. No intimidad, sino reconocimiento. Sabía que esta lectura le costaría caro, pero por primera vez no le importó. Cuando la frase «el servicio verdadero se prueba» salió de la boca del notario, Rodrigo sintió que era un punto sin retorno. Había una especie de expectación suspendida en el aire, como si todos estuvieran esperando a ver si realmente tendría el valor de llegar hasta el final. Y lo hizo. Enderezó los hombros, respiró hondo y declaró que esta anotación se registraría en el acta de matrimonio, como estipulaba el testamento. El impacto fue inmediato. Algunas damas se llevaron las manos al pecho, otras negaron con la cabeza en señal de desaprobación, como si se tratara de un escándalo personal. El sobrino de doña Beatriz, al darse cuenta de que ya no tenía argumentos, intentó argumentar que ese libro necesitaba una revisión, pero nadie lo escuchó. Clara, por su parte, estaba tan conmovida que le costaba mantener la respiración tranquila. Es extraño, porque no se esperaba nada de esto. Nunca había soñado con un reconocimiento. Nunca imaginó que su nombre se leería en una ceremonia de boda. Solo quería casarse con Julián, cuidar de su hermana y seguir trabajando. Pero allí, en ese instante, sintió que se abría una puerta no solo para ella, sino para todo lo que llevaba dentro. La historia de su madre, las noches de insomnio, los caldos preparados con amor, los años de silencio y esfuerzo. Rodrigo tomó entonces la decisión que lo cambiaría todo. Proclamó ante todos que la ceremonia solo se llevaría a cabo de la manera correcta, no de la forma socialmente aceptada, sino de la manera legal, justa, fiel a la voluntad expresada en el testamento. Y para ello, Clara debía entrar por el pasillo central como cualquier otra novia digna. El párroco dudó, preguntándose si esto no mancharía la reputación de la parroquia, pero no se atrevió a contradecir a Rodrigo en ese momento. El juez parecía otra persona, firme, seguro, casi inmune a las miradas penetrantes que lo miraban fijamente. Clara se quedó paralizada por unos segundos. La idea de caminar por el pasillo principal parecía demasiado para su cuerpo, demasiado para la vida que siempre había llevado. Pero cuando Rodrigo extendió discretamente la mano para guiarla a la posición correcta, sintió una inesperada oleada de confianza, como si en ese simple y completamente público gesto le estuviera diciendo que tenía derecho a ocupar ese lugar. Julián, observándolo todo desde el cementerio, finalmente comprendió lo que sucedía y dio un paso al frente, sorprendido y profundamente orgulloso. Era como si por primera vez alguien hubiera visto todo lo que Clara realmente era. La decisión de Rodrigo desató una especie de caos silencioso en la iglesia. No hubo gritos, pero sí tensión. Una tensión palpable en la forma en que algunas damas se removían en sus bancos, como incapaces de aceptar que una sirvienta caminara por el mismo pasillo que siempre habían considerado un privilegio hereditario. El párroco intentó recuperar el control con unas palabras formales, pero su voz se quebró. Era como si el peso del momento hubiera relegado su autoridad a un rincón de la sala. Clara dio un paso vacilante hacia la nave, pero pronto se detuvo, abrumada por una confusión de sentimientos que no podía ocultar. La vergüenza de ser observada por todos, el miedo a equivocarse, la duda de si realmente merecía ese reconocimiento. Todo se mezclaba en un malestar que le subía por la garganta como un sollozo contenido. Rodrigo lo notó. Lo notó en la forma en que ella agarraba la tela de su vestido entre los dedos, casi como un disfraz para reprimir el temblor. Sin hacer ruido, le hizo una pequeña señal para que respirara profundamente, un gesto tan humano que contradecía por completo la postura rígida que esperaban de él.
Julián entró. Entonces por la puerta lateral, con pasos rápidos, aún sin poder creer lo que presenciaba. No era hombre de grandes discursos, pero una sola mirada a Clara le bastó para comprender que necesitaba un punto de apoyo emocional en ese momento. Se acercó a ella con cuidado, sin tocarla, simplemente permaneciendo a su lado, con la promesa de que, pasara lo que pasara dentro, no estaría sola. Esto le dio a Clara una fuerza que nunca había sentido, ni siquiera durante los días más difíciles en la pensión. Respiró hondo, exhaló lentamente y finalmente se colocó al principio de la nave central. El movimiento hizo que algunos huéspedes enderezaran la espalda, incómodos. Otros, sobre todo marineros y viudas que la conocían de la cocina de la pensión, sonrieron discretamente, como reconociendo que se trataba de un triunfo silencioso, pero bien merecido. Rodrigo lo observaba todo con una claridad que él mismo desconocía. Sabía que lo pagaría caro. Rumores, enemigos, quizás incluso repercusiones políticas, pero por primera vez eso no importó. Sentía que estaba haciendo lo mínimo para reparar años de injusticia que él mismo había permitido, aunque indirectamente. Y cuando Clara finalmente dio el primer paso, tuvo la certeza de que nada de lo ocurrido aquella mañana sería olvidado. El primer paso de Clara por la nave central resonó por la iglesia como un sonido que nadie oía, pero que todos sentían. Con cada paso, el silencio parecía intensificarse, como si el aire se moviera de los lados hacia el centro, siguiendo su movimiento. Clara caminaba con la mejor postura posible, pero era imposible disimular el ligero temblor en sus hombros. Sentía como si todo su cuerpo estuviera expuesto, analizado, juzgado, desde las costuras de su vestido hasta la forma en que contenía la respiración. Sin embargo, en su interior algo empezaba a cambiar. No era exactamente confianza, sino la sensación de que tal vez ese pasillo nunca había pertenecido a damas, sino a quien se atreviera a cruzarlo. Rodrigo caminaba unos pasos detrás, manteniendo una distancia respetuosa, pero acompañándola como una especie de silenciosa protección. Lo notaba todo, la forma en que algunas mujeres apartaban la mirada, como si no soportaran verlo, el genuino interés de los marineros que veían una justicia poco común en la escena, la evidente incomodidad del párroco, que intentaba parecer neutral, pero le sudaba las sienes. Y en medio de todo esto, Clara continuó, sostenida por una fuerza que ella misma nunca había reivindicado. Al llegar a la mitad del pasillo, ocurrió algo inesperado. Una señora mayor, sentada en el banco lateral, se inclinó hacia adelante y discretamente se llevó la mano al pecho, como si estuviera emocionada. Clara reconoció a esa mujer. Era doña Remedios, quien solía ir a la pensión a comprar sopa para su nieto enfermo. El gesto fue pequeño, casi invisible para la mayoría, pero para Clara fue como una silenciosa declaración de apoyo. Y eso la ayudó a continuar. Al fondo, Julián observaba sin aliento, como si temiera interrumpir el momento con su simple presencia. Rodrigo, a su vez, se dio cuenta de que ese paseo se había convertido en algo más grande que una decisión administrativa o un gesto protocolario. Era un símbolo, y sabía que los símbolos podían ser más peligrosos que las palabras. Aún así, no se acobardó. Dejó que Clara continuara a su propio ritmo, con el rostro enrojecido, pero la mirada cada vez menos retraída. Cuando por fin llegó al altar, tuvo que contener el impulso de mirar atrás, como si aún no pudiera creer que lo hubiera logrado. Rodrigo, sin embargo, vio exactamente lo que ese viaje representaba. Años de servicio invisible recorriendo por primera vez un espacio que siempre le había sido negado. Cuando Clara llegó al altar, la sensación que la embargó no fue de victoria, sino de alivio. Un alivio pesado, casi doloroso, como si hubiera cargado todo ese pasillo sobre sus hombros.
Se detuvo ante la mesa, intentando controlar la respiración para no parecer demasiado frágil ni demasiado fuerte. Rodrigo lo notó y se colocó junto al notario, sin prisas, sin afectación, simplemente firme. Era sorprendente cómo su postura contrastaba con el nerviosismo del párroco, que hojeaba papeles innecesariamente, como buscando una vía de escape en sus propios movimientos. Clara mantenía las manos entrelazadas delante de sí, intentando ignorar las miradas que aún la quemaban. Sentía el sudor correr por su cuello, mezclado con el calor sofocante de la iglesia, y una parte de ella temía que sus piernas simplemente se le doblaran. Pero en ese preciso instante se dio cuenta de algo diferente. Por primera vez, nadie podía decirle que volviera a la parte de atrás, ni empujarla hacia la puerta lateral. Ella estaba allí por derecho, y eso la afectó de una manera que aún no podía nombrar. El notario reanudó la lectura del documento, ahora con la confianza de quien sentía que, por primera vez en mucho tiempo, nada sería silenciado. Volvió a leer el pasaje del codicilo que reconocía el cargo de Clara como honor de la casa, y esta vez la frase no fue una sorpresa, sino una confirmación. Rodrigo le pidió entonces que firmara el acta que registraría la lectura del testamento y la decisión de permitirle entrar por la nave central. La pluma parecía demasiado pesada en la mano de Clara. Era como si estuviera a punto de estampar un trozo de su propia historia. Un silencio tan profundo se instaló que incluso el leve roce del tintero sobre la mesa parecía resonar. Las damas del coro observaban la escena con expresiones tensas, casi ofendidas. Para ellas, la idea de que una sirvienta firmara un documento dentro de la iglesia, delante de todos, era casi una inversión del orden natural de las cosas. Pero Rodrigo no apartó la mirada, no se echó atrás, no suavizó nada. Cuando Clara finalmente puso la punta del bolígrafo sobre el papel, su mano tembló un instante, pero no lo suficiente como para impedir el trazo firme que surgió. La firma permaneció allí, pequeña, pero clara, como si contuviera todos los años en que su nombre nunca había sido escrito en un lugar importante. Cuando la firma de Clara se secó en el papel, algo cambió en la atmósfera de la iglesia, como si esa pequeña marca hubiera empujado el aire a otro lugar. Las damas de las primeras filas se removieron, algunas alzando la barbilla para disimular su desagrado, y el párroco, por unos segundos, pareció dudar sobre qué gesto hacer. Si continuar la ceremonia como de costumbre o esperar la reacción de las familias más influyentes. Rodrigo, sin embargo, no dejó lugar a dudas. Tomó el documento con ambas manos y lo levantó ligeramente, no para presumir, sino para indicar que era oficial. Luego se volvió hacia Clara y la invitó a dar un paso al frente, no como una sirvienta, no como alguien permitido en la ceremonia, sino como la persona que acababa de recibir un reconocimiento formal ante toda la asamblea. Clara sintió un nudo en la garganta. Era extraño imaginar que el mismo espacio donde tantas veces había entrado solo para encender velas o asistir a misas breves, fuera ahora el lugar donde su historia cambiaba ante unos ojos que nunca le habían dado importancia. Y aunque el miedo todavía estaba allí, se dio cuenta de que ya no necesitaba pedir permiso para estar en ese altar. Aún así, el momento siguiente fue el más difícil. Rodrigo lo sabía. Al observar su rostro, vio el conflicto entre querer continuar y querer desaparecer. Por eso, cuando dio un paso a un lado, creando espacio junto a ella frente a la iglesia, todos tuvieron claro cuál sería el siguiente paso. Extendió el brazo, no con grandilocuencia ni como si posara, sino como si ofreciera apoyo a alguien que pudiera caerse. Clara tardó unos segundos en comprender el gesto, y cuando finalmente comprendió que él realmente quería guiarla al altar mayor, su corazón se aceleró.
Era un gesto sencillo, pero el peso simbólico era enorme. El juez, auditor de la autoridad portuaria, respetado en toda Cartagena, tomaba públicamente del brazo a una criada para conducirla al lugar que minutos antes le habían negado. Las damas del coro bajaron la mirada, algunas avergonzadas, otras con rabia. Julián, que lo había estado observando todo, respiró hondo con silencioso orgullo. Sabía exactamente a cuánto se había enfrentado Clara en la vida. Y en ese momento, cuando Rodrigo ofreció su brazo y Clara aceptó, toda la iglesia comprendió que ese matrimonio no solo sería la unión de dos personas, sino la ruptura de una línea invisible que siempre había separado a los que tenían voz de los que no. Cuando Clara finalmente tomó el brazo de Rodrigo, el gesto pareció pequeño, pero tuvo un gran impacto en la iglesia. No era común ver a alguien en su posición ofrecer un apoyo tan directo a alguien como ella, y la reacción de la gente lo dejó claro. Algunas damas apartaron la mirada, incapaces de afrontar lo que acababa de suceder. Otras la miraron fijamente, como esperando que ese contacto físico se revirtiera o se deshiciera de alguna manera. Rodrigo sintió la tensión, pero no se acobardó. Ajustó el paso para que Clara no tuviera que apresurarse, como diciéndole, sin una sola palabra, que tenía derecho a caminar a su propio ritmo. Clara, aún procesando la fuerza de ese gesto, sintió que sus piernas se afianzaban. Por primera vez desde que entró en la iglesia, no se sintió sola. Y eso, para alguien que había vivido toda una vida en silencio en cocinas y pasillos traseros, marcó una enorme diferencia. Con cada paso, se dio cuenta de cómo su nombre ya no le parecía tan pequeño como antes. Al llegar al espacio central del altar, el órgano volvió a sonar, pero con una vacilación inicial, como si el propio organista también intentara comprender lo que presenciaba. El sonido llenó la nave, esta vez de una forma nueva, más profunda, más cargada de significado. Rodrigo soltó entonces con cuidado el brazo de Clara y se colocó a su lado en una postura formal, pero con una mirada que dejaba claro que seguía allí para asegurarse de que nada, absolutamente nada, la volviera a disminuir. Julián finalmente se acercó para ocupar su lugar como novio. Parecía emocionado, pero a la vez asustado por la magnitud de todo. No era miedo al compromiso, era el verdadero impacto de ver a su futura esposa ocupar un espacio que la ciudad entera siempre le había negado. Clara lo miró un instante, y la pequeña, casi tímida sonrisa que logró esbozar fue suficiente para que Julián comprendiera que, a pesar de todo el caos, su amor seguía siendo el centro de ese día. Y, curiosamente, fue ese intercambio silencioso entre ellos, más que la lectura del testamento o el murmullo del público, lo que permitió a Clara respirar profundamente y sentirse completa de nuevo. Con Clara sentada en el altar y el público aún intentando digerirlo todo, Rodrigo pidió al notario que reanudara la lectura final del codicilo, solo para asegurarse de que cada palabra se registrara según lo dictaba la ley. El notario, esta vez más firme y menos intimidado, abrió el documento y leyó la parte relativa a la concesión de la pensión y el nombramiento de Clara como señora administradora de Fogão e Mesa. La expresión exacta resonó por la nave y provocó reacciones inmediatas. Algunos se removieron en sus asientos como si fuera una exageración, una audacia innecesaria. Otros, sobre todo las mujeres más humildes, sonrieron discretamente, como si pudieran saborear una sensación de justicia que rara vez tenían el privilegio de experimentar. Clara escuchó cada palabra como si fuera la primera vez, aunque ya sabía lo que estaba escrito. Sintió una calidez en el rostro, pero esta vez no era vergüenza. Era algo cercano al reconocimiento, como si alguien hubiera reavivado una llama dentro de ella que había permanecido apagada desde la infancia.
Rodrigo solicitó formalmente que la lectura se adjuntara al acta de matrimonio, sin alteraciones, sin omisiones, sin la adaptación social que muchos esperaban. Este gesto puso al párroco en una posición incómoda. Intentó por un segundo argumentar que quizás sería prudente separar los asuntos, el matrimonio y el testamento, pero Rodrigo lo interrumpió con una calma que paradójicamente sonó más firme que cualquier grito. Dijo que los deseos de la difunta debían cumplirse íntegramente, allí mismo, delante de las personas para quienes había escrito. El párroco guardó silencio, no porque estuviera totalmente de acuerdo, sino porque comprendió que no había margen para influir en el juez en ese momento. Clara observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud, todavía intentando comprender cómo alguien en la posición de Rodrigo podía defender algo que tantos insistían en enterrar. Mientras tanto, Julián apretó los dedos como si contuviera el impulso de abrazarla allí mismo. Sabía que esta boda ya no era la boda que habían imaginado en silencio junto al muelle o en la cocina de la pensión. Era más grande, más visible, más simbólica y, sin embargo, profundamente suya. Cuando el notario finalmente cerró el documento y lo colocó sobre la mesa, la iglesia pareció sumida en un silencio inquietante. No el silencio habitual de una ceremonia religiosa, sino una quietud cargada de todo lo ocurrido en los últimos minutos. Clara sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía como si todos pudieran oírlo. Rodrigo retrocedió discretamente, permitiendo que la ceremonia reanudara su curso natural, pero aún manteniendo una postura defensiva, como si cualquier intento de interferencia tuviera que pasar primero por él. El párroco se aclaró la garganta, intentando recuperar la autoridad de su voz, pero era evidente que el eje de aquella celebración ya no giraba en torno a él. Empezó a explicar la continuación del rito nupcial, intentando ignorar la incomodidad que aún se extendía por los bancos. A Clara le costaba respirar con normalidad. Aunque estaba conmovida, también persistía una sensación de vulnerabilidad. Una parte de ella seguía esperando que alguien apareciera y lo interrumpiera todo, que la empujara de vuelta al lugar que siempre habían dicho que era suyo. Julián, al darse cuenta, dio un paso más hacia la novia. Aun sin tocarla, su simple gesto aportó estabilidad al ambiente. Mantuvo la mirada fija en ella, como si intentara transmitir fuerza con su sola presencia. Rodrigo lo observó y sintió una extraña opresión en el pecho. No eran celos ni incomodidad, sino la conciencia de que, aunque él había orquestado este cambio, el centro de todo seguía siendo Clara y su silenciosa valentía. Mientras el párroco recitaba las palabras del rito, Rodrigo notó que algunos apartaban la mirada, incapaces de presenciar una ceremonia que contradecía tantos códigos sociales. Otros, en cambio, permanecieron atentos, quizá por primera vez realmente interesados en la historia de la persona en el altar. Clara, incluso mientras intentaba seguir las palabras, escuchaba a su propio cuerpo más que a cualquier liturgia. Sus manos aún temblaban ligeramente, pero su barbilla ya no temblaba. Sabía que, a partir de entonces, su vida nunca volvería a ser la misma, no por la pensión ni por el testamento, sino porque por primera vez había visto su propio nombre defendido en voz alta, frente a quienes siempre habían intentado borrarlo. Cuando el párroco les pidió a Clara y Julián que se tomaran de la mano, fue como si el momento volviera a centrarse en ellos dos. Clara dudó un instante, no porque dudara de sus sentimientos hacia él, sino porque aún intentaba encontrar su propio cuerpo en aquella escena que tanto había cambiado. Julián, al notar su vacilación, extendió la mano con firmeza, pero delicadeza, un gesto que no pedía, solo ofrecía. Cuando sus dedos se rozaron, Clara sintió por primera vez ese día algo que parecía normal. Era amor sencillo,
el mismo amor que conocía desde sus conversaciones vespertinas en la puerta de la pensión, desde los días en que aparecía con trozos de madera para arreglar cosas que nadie veía, desde las mañanas en que insistía en llevar sacos de harina para aliviar su tensión. Su tacto lo calmaba todo. El párroco empezó entonces a recitar los votos, y Clara, aún sin aliento, logró responder en voz baja pero firme. Fue como si las palabras necesitaran atravesar todo lo que había sucedido antes, y aún así salieron claras, sinceras, con una emoción que nadie allí podía negar. Rodrigo observó el intercambio de votos con una sensación difícil de describir. En parte, era alivio. El caos inicial por fin comenzaba a transformarse en un rito legítimo, sin interferencias ni humillaciones. Pero también había una sensación de responsabilidad que no disminuyó, incluso cuando la ceremonia volvió a la normalidad. Nunca había sido un hombre impulsado por impulsos. Su vida estaba hecha de decisiones mesuradas, protocolos y cautela. Pero ese día, algo en su interior se quebró, no en un sentido negativo, sino como si una parte resistente finalmente hubiera dado paso a algo más humano. Mientras Clara y Julián intercambiaban miradas emotivas, Rodrigo se dio cuenta de que, aunque no tenía una conexión personal con ellos, se había convertido en parte de esa historia de una forma que jamás imaginó. Y por primera vez en muchos años, se sintió agradecido por haber roto su propio silencio. Al fondo de la iglesia, algunos comenzaron a relajarse, como si comprendieran que a partir de entonces no habría más idas y vueltas. Pero Rodrigo sabía que el impacto de ese día resonaría durante mucho tiempo, no solo en la vida de Clara, sino en la suya propia y quizás incluso en la de toda la ciudad. Cuando el párroco finalmente declaró a Clara y Julián marido y mujer, la iglesia reaccionó de maneras tan dispares que parecía dividida en dos mundos. Algunos aplaudieron de inmediato, sobre todo los marineros y las mujeres más sencillas que frecuentaban la pensión. Otros permanecieron sentados y rígidos, como si la ceremonia hubiera perdido la compostura en el momento en que Clara cruzó el pasillo. Clara escuchó los aplausos con un asombro suave, casi infantil, como si no pudiera creer que el sonido fuera para ella. El calor dentro de la iglesia pareció disminuir y respiró con más facilidad por primera vez desde su llegada. Julián le apretó la mano con más fuerza, no para llamar la atención, sino para hacerle saber que todo había valido la pena, a pesar del cansancio, el miedo y la vergüenza que aún persistían en los rincones de la sala. Para él, que siempre la había visto como alguien mucho más grande de lo que la ciudad permitía, ese momento solo confirmó lo que ya sabía. Clara merecía mucho más de lo que el mundo insistía en darle. Rodrigo observaba la escena con una sensación que revolvía zonas de su interior que casi nunca visitaba. Los aplausos, aunque parciales, parecían confirmar que a pesar de la resistencia, algo importante se había plantado allí. Sabía que habría consecuencias, tensas reuniones del consejo, cartas anónimas, damas influyentes intentando explicar por qué no debería haber sucedido así. Pero, en ese momento, nada de eso pesaba tanto como la expresión en el rostro de Clara. No se sentía triunfante ni superior, simplemente estaba presente. Presente de una manera que revelaba una dignidad que siempre había existido, pero que nunca se le había permitido reemplazar. Rodrigo sintió, casi involuntariamente, un orgullo silencioso, no por sí mismo, sino por lo que ella representaba, y este orgullo trajo consigo una especie de paz inesperada, como si finalmente hubiera honrado algo que había estado evitando durante años. De fondo, el órgano reanudó la música con más firmeza, y esta vez el sonido no transmitía tensión alguna. Era simplemente la banda sonora natural de una boda que, contra todo pronóstico, se había vuelto más honesta
que cualquier otra celebrada allí en mucho tiempo. Al terminar la ceremonia, el movimiento natural de la gente que volvía a conversar llenó la iglesia como un zumbido irregular. Algunos invitados se acercaron a saludar a Clara y Julián, pero eran gente sencilla, gente que conocía la rutina de la pensión y estaba al tanto de la lucha diaria de Clara. Las damas más influyentes, sin embargo, procuraron mantener la distancia. Algunas se marcharon por una puerta lateral, otras se quedaron el tiempo justo para no parecer groseras. Clara lo notó, pero no se ofendió. Por primera vez, no la afectó de la misma manera. Había vivido algo demasiado grande como para que el desprecio de unos pocos siguiera pesando lo mismo. Aún así, todo su cuerpo se sentía tenso, agotado. Era como si el día hubiera durado una semana entera. Julián lo notó de inmediato y le puso la mano en la espalda. Un roce leve, solo para recordarle que respirara. Ella respondió con una leve sonrisa, esa clase de sonrisa que solo aparece cuando una persona aún no ha encontrado las palabras para explicar todo lo que ha pasado. Rodrigo permaneció cerca de la mesa del párroco, recogiendo los documentos con una atención que no era burocrática, sino personal. Quería asegurarse de que nada se alterara ni se eliminara, mientras el flujo de gente seguía causando caos en la iglesia. El notario lo ayudó, igualmente atento, como si ambos supieran que este testamento podría causar revuelo en los próximos días. Mientras ordenaba, Rodrigo levantó la vista y vio a Clara observándolo desde la distancia. No era una mirada de petición, ni de agradecimiento explícito. Era algo más profundo, un reconocimiento silencioso de lo que había arriesgado allí. Rodrigo asintió levemente, como diciendo, «Hecho está», y Clara, por primera vez desde que todo empezó, sintió que se le aflojaba la garganta. No sabía cómo agradecerle ni si sería apropiado decir algo en ese momento, pero el gesto fue suficiente. Julián, al notar este breve intercambio, comprendió que este matrimonio tenía más matices que la simple unión de ambos. Y lejos de sentirse incómodo, reconoció la importancia de ese encuentro. No un encuentro íntimo, sino un encuentro de coraje, justicia y decisiones difíciles que, de alguna manera, resonaron en las vidas de todos los presentes. Cuando las puertas de la iglesia finalmente se abrieron para la salida de los recién casados, la luz del atardecer cayó sobre Clara con tanta fuerza que parpadeó varias veces. El calor parecía aún más intenso que al llegar, pero ahora había algo liberador en ese aire cálido. La Plaza Mayor de Cartagena estaba más ruidosa que antes. Niños corriendo, vendedores gritando, marineros hablando a gritos. Pero en cuanto Clara y Julián aparecieron en la puerta principal, parte de la multitud se giró a mirar. No era una multitud dispuesta a aplaudir, pero el curioso silencio que se formó fue suficiente para dejarla insegura. Julián, al notar su vacilación, entrelazó sus dedos con los de ella y ambos dieron unos pasos hacia afuera. Clara oyó que alguien susurraba, «Es ella, la de la casa de huéspedes». Pero esta vez la frase no sonó a acusación. Parecía más bien a sorpresa, o incluso a respeto. No estaba segura. Rodrigo se marchó poco después, aún aferrado a unos documentos contra el pecho. No quería ser el centro de atención, pero tampoco pretendía esconderse. Caminó hacia el cementerio con paso controlado, sintiendo la mirada de quienes esperaban una reacción suya. Quizá una retirada, quizá una explicación, cualquier cosa que dejara claro que aquella decisión había sido solo un impulso aislado. Pero Rodrigo no ofreció nada de eso. Se detuvo unos segundos en lo alto de la escalera, observando a Clara y Julián descender juntos, intentando discernir en su expresión cómo asimilaba aquel cambio. Y lo que vio no fue orgullo exagerado ni miedo sofocante. Lo que vio fue una firmeza que no había existido en aquella misma joven unas horas antes. No una firmeza arrogante,
sino la firmeza de quien comprendía que su vida acababa de tomar una nueva forma. Rodrigo bajó entonces la escalera lentamente y pasó junto a la pareja de novios. No dijo nada, pero Clara giró la cara hacia él y asintió mínimamente, casi imperceptiblemente, como quien reconoce la esencia de algo que jamás podría explicar en voz alta. Él respondió con otro discreto asentimiento y continuó su camino, sabiendo que, a partir de ese momento, cada uno cargaría con ese día por diferentes razones. Clara y Julián caminaron unos metros por la plaza antes de detenerse. Era como si, al alejarse de la sombra de la iglesia, el mundo hubiera cambiado de escala. La ciudad seguía igual, los mismos edificios de piedra, los mismos gritos del puerto, la misma ropa colgada en las ventanas de las pensiones. Pero Clara lo sentía todo de otra manera, como si mirara Cartagena por primera vez con sus propios ojos y no a través de los límites que siempre le habían impuesto. Se apoyó un momento en la barandilla de hierro de la escalera, respirando hondo, intentando ordenar sus sentimientos. Su cuerpo aún temblaba, pero ya no era miedo. Era el residuo de un día que había empezado pequeño y terminado enorme. Julián apoyó su hombro en el de ella sin decir nada. No era hombre de palabras complicadas, y la verdad es que no necesitaba serlo. Su silencio aún estaba impregnado de todo lo que había sucedido en su interior. La humillación, la interrupción, la voluntad, el pasillo central, la firma, el reconocimiento. Clara se miró las manos y se dio cuenta de que, por primera vez, no parecían las manos de alguien que simplemente servía. Parecían las manos de alguien con una historia que otros tendrían que respetar, les gustara o no. Rodrigo, unos pasos atrás, observaba discretamente la escena. No quería interferir, pero tampoco podía irse inmediatamente. Quizás por responsabilidad, quizás porque sabía que este era el tipo de evento que no terminaba al cerrarse la puerta de la iglesia. Se quedó allí, lo suficientemente cerca como para ver a Clara enderezarse y levantar la cara como si finalmente se diera cuenta de su propia estatura. Miró a su alrededor y pareció comprender que ahora tenía una casa que administrar, un nombre que llevar y una vida que, a partir de ese día, ya no estaría confinada a los pasos de nadie más. Rodrigo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Alivio por haber hecho lo correcto, preocupación por las tormentas políticas y sociales que vendrían después. Pero, al mismo tiempo, comprendió que no se trataba de él. La historia que se había desarrollado ese día era suya y de quienes la acompañarían. Lentamente retrocedió unos pasos, dispuesto a marcharse para siempre, pero sabiendo que ese día lo marcaría de una manera que ninguna ley ni protocolo podría borrar. Clara y Julián caminaron por la plaza hasta llegar a una esquina donde la sombra de una higuera suavizaba el calor. Allí, por fin alejada de las miradas directas, Clara dejó escapar un suspiro que pareció romper años de cansancio acumulado. Apoyó las manos en las rodillas un instante, no por debilidad, sino porque todo su cuerpo necesitaba comprender que el día había terminado. Julián permaneció a su lado, en silencio, dejando que ese momento transcurriera sin prisas. Sabía que no era un día cualquiera y que, incluso casados, necesitarían tiempo para comprender la magnitud de lo sucedido. Clara se irguió lentamente, se ajustó el sencillo velo que empezaba a resbalar y por primera vez desde que salió de la iglesia, habló. No fue nada grandilocuente, solo una breve frase sobre volver a casa, pero en su voz había algo nuevo, cierto peso de responsabilidad, mezclado con una firmeza que él nunca había oído. Y Julián comprendió, sin necesidad de que ella le diera explicaciones, que desde ese día cargarían no solo con su unión, sino también con las consecuencias de una verdad que había sido leída en voz alta y que ya no podía ocultarse. Rodrigo finalmente decidió irse,
al darse cuenta de que ya no quedaba nada que requiriera su presencia. Caminó solo por la calle que conducía a su oficina, sintiendo el silencio de la tarde tocarle la espalda como un recuerdo persistente. Sabía que ese día dejaría huella no solo en los documentos oficiales, sino en cómo lo verían a partir de entonces. Habría críticas, obviamente. Habría cartas con quejas veladas, reuniones incómodas, miradas de reojo en los pasillos de la capitanía. Pero, extrañamente, nada de eso le preocupaba como antes. Lo que le quedaba era la imagen de Clara caminando por el pasillo central, llevando su propio nombre por primera vez, y la certeza de que la ley había servido ese día para iluminar a alguien que siempre había vivido en la sombra. Al llegar a la esquina, Rodrigo se detuvo brevemente, contemplando la ciudad bajo el sol poniente. Luego, ella continuó su camino sin ceremonias, sabiendo que la vida continuaría como siempre, con trabajo, con exigencias, con silencios, pero llevando consigo el recuerdo de aquel día en que finalmente decidió no esconderse tras las formalidades. Y así siguieron adelante todos, no como ganadores ni perdedores, sino como personas que llevarían, cada uno a su manera, las marcas de un matrimonio que nunca sería olvidado. Al final, no fue la voluntad, ni las damas de la iglesia, ni el juez quienes decidieron todos solos. Fue la fuerza de una mujer que dedicó su vida a servir y que ese día finalmente fue servida por la verdad. Y entonces la pregunta persiste: ¿cuántas otras historias como esta siguen ocultas, esperando a que alguien tenga el valor de leerlas en voz alta? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite escuchar que la dignidad no depende del apellido, sino de la verdad. Nos vemos en la próxima inmersión en las sombras de la historia.